Buenos días, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra Iglesia Bautista de Miami Beach y a nuestra clase de estudio bíblico dominical. Hoy vamos a empezar una nueva serie que se titula Disciplinas Espirituales, llegando a ser más como Cristo. Esa es la meta, llegar a ser más como Cristo. Y vamos a estar estudiando el beneficio de las disciplinas espirituales. Vamos a estudiar conociendo a Dios, porque si queremos estar más cerca de Él tenemos que conocerlo, teniendo intimidad con Jesús, mantenernos centrados en Jesús, relacionándonos en el cuerpo de Cristo y uniéndonos a la obra de Dios. Hoy nos toca la sesión 1, para aquellos que alcanzaron a tener algún librito, y los demás que estamos en la sesión 1, se llama el beneficio de las disciplinas espirituales. Pero, ¿cómo vamos a saber el beneficio de algo que no sabemos de lo que estamos hablando? Primero vamos a hacer una pequeña introducción, ¿verdad?, de lo que es disciplina y esto, para entonces poder llegar un poquito al tema y hablar un poquito sobre el tema. Aquí vamos a tener con nosotros, y tenemos aquí reflejado, si lo pueden ver, una hojita que los que vengan al templo pueden llevarse hoy, de mi entrenamiento espiritual, se llama, entrenamiento espiritual. Y luego en la clase van a comprender, ¿verdad?, qué es la meta que tenemos con este papelito. Pero aquí menciona algunas de las disciplinas espirituales. Por ejemplo, estudio bíblico, oración, ayuno, comunión, servicio. Entonces, hay otras que a mí me llamaron la atención y yo dije, fíjense, dominio propio. Para lograr el dominio propio tenemos que disciplinarnos, tenemos que tener disciplina, piedad, santidad, fe. Hay un montón de cosas en las que tenemos que tener una disciplina para poder crecer espiritualmente, que es lo que buscamos, y buscamos hacer más como Cristo, buscamos ser más como Cristo. La palabra disciplina, pues cuando uno la escucha, generalmente para muchas personas tiene connotaciones negativas, porque cuando a uno le hablan de disciplina, como en la escuela o el papá, era porque te iban a dar un regaño, era porque te iban a llamar la atención por algo que hiciste mal. Pero realmente no siempre es así. Y en el crecimiento espiritual, lo que estamos hablando es vamos a hablar hoy de la parte de la disciplina cuya definición es instruirse. Es como instruirse, es como formarse. No vamos a estar hablando de la parte de corrección, aunque esto lleva corrección. Pero a veces estamos hablando, como les dije, de que hablamos de disciplina y ya me van a llamar la atención porque hice algo malo. No se trata de esto. Lo que queremos es estimular a estas disciplinas como la del estudio bíblico. Otra vez repetimos: oración, ayuno, comunión. Cómo podernos preparar, cómo poder entrenarnos, cómo podernos ejercitar. Y en la porción bíblica que vamos a estudiar, que la pueden ir buscando, es Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 10. Ustedes van a ver la palabra ejercitarse allí usada, y eso es lo que vamos a estar dándole énfasis hoy cuando hablamos de disciplina, no a las otras muchas definiciones que se puedan estar utilizando. Y la disciplina y el crecimiento espiritual no son cosas automáticas, ¿verdad? Tenemos que, a medida que nos disciplinamos para poder seguir a Cristo, tenemos que buscar maneras. Tenemos que buscar maneras de hacerlo. Y la Biblia nos va a mostrar, la Biblia tiene contestaciones para todo, así que la Biblia nos va a mostrar mucho sobre cómo hacer para tener vidas con mayor obediencia, mayor intimidad y mayor gozo con el Señor. Porque al fin y al cabo, si buscamos entonces los antónimos de disciplina, ¿verdad?, para saber lo que no es disciplina, es desorden, es desobediencia, y eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que queremos evitar. Porque, ¿verdad?, la disciplina se puede definir de muchas maneras, pero por ejemplo, piensen en la disciplina militar. A los militares los disciplinan de tal manera que los que mandan, los que están con los rangos arriba, tienen unas órdenes para dar y las dan.
Entonces, ¿quién es nuestro capitán? El Señor. Nos dio una Biblia, nos dio una palabra para nosotros seguir. Y los soldados o los que están más abajo tienen también una disciplina de obedecer, de hacer aunque no entiendan, de hacer aunque no estén de acuerdo, de hacer eso porque es la disciplina que ellos tienen que tener. Y eso trae una cohesión que cuando los que mandan usan las disciplinas que tienen ya establecidas y los que las respetan y las practican y las siguen, se forma una cohesión de grupo y eso funciona. Y pueden llevarla a las cosas muy bien. Por eso cuando quieren aquí poner orden en los caos que se forman, ¿a quién traen? A los guardias nacionales y a los militares, porque esa gente ya tiene unas disciplinas y un orden, que no hay que estar, vente para acá Mireia, vente para acá fulano, no, ya ellos saben dónde tienen que estar, hacia dónde van y cuál es la meta. Y nosotros como cristianos debíamos entender eso y tenerlo bien claro. Fíjense qué difícil se nos hace. Qué difícil se nos hace saber que nuestro Dios, que Jesús es nuestra cabeza y que nosotros somos el cuerpo que responde a Jesús. Y que tenemos que tener una disciplina para poder estar siempre ajustados ahí con el Señor. Y que no es difícil, que al contrario, hay muchos beneficios que nos puede traer la disciplina. Nos trae más acercamiento al Señor, que es lo que queremos. Nos trae gozo, nos trae santidad. El ejercitarse en la oración, en los estudios bíblicos, en los ayunos, en el dominio propio, en la fe, nos trae esperanza. Y eso, ¿verdad? Pablo lo sabía. Pablo lo sabía y por eso le escribió a Timoteo, porque fíjense que Pablo escribió montones, las epístolas que Pablo escribía era porque había alguna situación en las iglesias, generalmente, y él llamaba, ¿verdad?, para a los que estaban en la iglesia. En ese momento Timoteo estaba a cargo de un lugar donde él lo dejó, y entonces Pablo le decía, Pablo sabía que él lo estaba haciendo bien, pero lo exhortó todavía y lo alertó sobre cosas que podían pasar. Y por eso nosotros tenemos que tener disciplina en la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios para poder estar alerta, Yo voy a leer los versículos completos del 1 al 10 porque como que me resulta un poco más fácil y puedo achicar un poco mejor con el tiempo para entender de lo que Pablo ¿verdad?, nos quiso decir, lo que nos habla, lo que le habló a Timoteo y lo que nos quiere hablar a nosotros. Del 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Quise leerlo completa para poder ¿verdad?, hacer como un panorama, ¿verdad? Porque Pablo, cuando le escribe a Timoteo, enfoca, ¿verdad? Nosotros, porque es que si empiezo a hablarles de disciplina y luego empezamos hablando de que ¿verdad?, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, entonces uno ya como que dice, pero ven acá, ¿qué es esto? Bueno, es que Pablo le escribe a Timoteo enfocando en que hay unos peligros en la iglesia, que tenemos que estar alertas de esos peligros. Eso sigue siendo igual. Esta carta se escribió hace 2000 años, pero sin embargo hoy día sigue pasando igual y hasta peor,
Porque, ¿verdad? Cuando habla aquí de postreros tiempos, nadie sabe realmente cuáles son los postreros tiempos. Porque hace 2000 años para ellos había postreros tiempos y ahora para nosotros hay postreros tiempos y no sabemos cuándo es que se va a acabar realmente. Pero sí sabemos algo, que tenemos que estar preparados y que esto de lo que está hablando en los primeros 3 versículos dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, los que apostatan de la fe en un momento dado estuvieron y confesaron que creían en Jesús y que estaban con la palabra del Señor, pero después se alejaron, lo que significa que realmente nunca estuvieron, probablemente, ¿verdad? Nosotros no conocemos los corazones, pero van a apostatar de la fe. ¿Por qué apostatan de la fe? ¿Por qué se alejan? Porque escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Gente que es falso profeta, gente que es engañadora. Y entonces si nosotros no estamos disciplinados, si nosotros no conocemos la palabra, entonces nosotros vamos a caer en estos engaños. Entonces en los primeros 3 versículos Pablo nos está dando hasta unos ejemplos de lo que pasaba en aquellos momentos. En aquellos momentos prohibían casarse. Bueno, gente que habían estado en la iglesia se fueron a otros lugares y empezaron con unas doctrinas de ellos y empezaron a prohibir que se casaran y empezaron a hablar de, algunos creían que todo lo que se hacía con el cuerpo era malo y empezaron a hacer cosas fuera de lo que era la palabra de Dios y la enseñanza que hasta el momento ellos tenían. Empezaron a añadir cosas y a quitar cosas y a inventarse cosas y a mezclar cosas con los dioses y las reglas que ellos tenían. Y también ahí había una que abstenerse de alimentos también, ¿verdad? Empezaron a darle importancia a lo que tú comías y es como volver otra vez a las reglas que tenían antes de que Cristo viniera. Entonces nosotros tenemos que conocer, porque ¿ve? La disciplina en la Biblia es un proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para con nosotros. Dios utiliza tiene la palabra y Dios nos dio la palabra y Dios vela que la palabra esté allí. Cuando no está allí nos dice, eso que están haciendo no es correcto. Y nos lo deja saber. Si no, se pueden leer el capítulo 12 de Hebreos. Ahí habla de la disciplina de Dios, ¿verdad? Habla de que el Padre a quien ama, disciplina. Y el Señor así hace con nosotros. Así que el Espíritu Santo nos advierte de intentos que tiene la gente de corromper las sanas doctrinas. Pero si nosotros no estamos disciplinados y no conocemos, mire, no es lo mismo ejercitarse para, como yo hago a veces, ¿verdad? Para tener mi columna fuerte, para mantenerme delgada. Hay quien corre pues, porque le gusta el aire que le dé en la cara, ¿verdad? Cosas así. Versus los atletas que tienen que competir y quieren ganarse esa medalla y pertenecen al equipo y quieren hacer el equipo nacional y todas esas cosas. La disciplina de eso es bien estricta y siguen un plan, desarrollan un plan. Así que a esa es la disciplina que se refiere que nosotros debíamos tener espiritualmente. Una disciplina que no sea de hoy sí, mañana no, sino una disciplina que hagamos frecuentemente, sin cesar. Y que podamos entender que las cosas que Dios creó, con acción de gracias podemos comer lo que Dios creó, porque la palabra lo dice, porque nosotros lo conocemos al tener la disciplina de estudiar la Biblia, de meditar en ella. Pero si no tenemos esa disciplina de leer, ¿cómo vamos a saber? Viene cualquiera y nos dice, esto no se puede, y lo seguimos, ¿verdad? El Espíritu Santo también nos redarguye y nos dice, mira, no, esos son falsos, esas tienen conciencia cauterizada. Recuerden que en el mundo, ¿quién reina en la tierra? Satanás. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades. Y él tiene gente que le sirve. Y hay gente que declaran ahora mismo así, no, yo soy así, fulano, y lo tienen como su Dios y todas esas cosas. Y quieren sacar a los demás de la sana doctrina, y quieren sacar a los demás de la fe, y quieren sacar a los demás de seguir a Cristo, y mucho menos de ser como Cristo. Niegan a Cristo, buscan toda la manera de interrumpir que el Evangelio avance. Así que nosotros tenemos que estar bien pendientes y conocer. Pero si tú no conoces lo que es correcto, ¿cómo vas a saber que lo que te está enseñando es incorrecto? Lo das por correcto. Así que nos advierte
que no consintamos con enseñanzas que excluyen esta libertad que tenemos del Evangelio. Así que le dice Pablo a Timoteo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a Pedro? Pedro tuvo aquella visión y le bajó así un paño lleno de animales y le dijo, mata y come. En aquella época, ellos venían de que primero, antes de que viniera Jesús, habían ciertos animales que verdaderamente no podían comer. Pero ya cuando vino Jesús y liberó de todas esas cosas, hizo el sacrificio perfecto, pues ya el Señor le dio otras instrucciones a Pedro y le dio esa visión. Por eso dice, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Lo que Dios santificó, no es todo aquello. No podemos coger aquellas cosas que Dios nos ha dado por buenas. Por eso es que tenemos que conocerlas. Y entonces, una vez Pablo le alerta a Timoteo, le dice, mira, están pasando estas cosas, pero si tú enseñas que lo que Dios creó es bueno, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado, si enseñas lo que está en la doctrina correcta de Dios, le dice a Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y nosotros, si queremos ser buenos discípulos, si queremos ser buenos ministros de la palabra de Dios, tenemos que conocer la verdad, tenemos que conocer la buena doctrina, la que tiene base en la palabra de Dios y no la que tiene base en los hombres, ni en la doctrina que han creado los hombres para que tú llegues a ser salvo. Porque se han inventado 40 cosas, 40 sacrificios, 40 prohibiciones, qué sé yo cuántas, debemos decir X, no tienen límite. Las prohibiciones que se han creado para tú ser salvo. Las falsedades para tú llegar al cielo, para tú llegar a la eternidad. Cuando nosotros conocemos que solamente a través de Cristo podemos hacerlo. Amén. Así que todo lo que sabe de Dios santifica. Todo lo que sabemos, ¿verdad? Todo lo que viene de Dios y no de nosotros es santo. Y nosotros agradecemos eso y tratamos de ser santos porque Dios es santo. Entonces tenemos que disciplinarnos, hacer una manera para poder llegar a tener una santidad en lo que podamos, porque santos, o sea, no vamos a ser libres de pecado, no vamos a ser, mientras sigamos con la humanidad que tenemos hasta que seamos transformados, ¿verdad? Tenemos que nutrirnos. Cuando nosotros somos bebés, las mamás nos dan lechita y después nos empiezan a dar cositas suavecitas, como las gelatinitas y las compotas, que todas blanditas. Y luego, y la Biblia toma esos ejemplos y así habla, nos compara con los niños, nos compara con los que están en vianda, nos compara nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual, el Señor lo compara con los niños. Pero ya llega un momento en que tenemos que asumir nuestra adultez, tenemos que asumir, y eso lo logramos ¿cómo? Mientras más conozcamos la palabra de Dios, mientras más sepamos de la palabra de Dios, más vamos madurando. Y fíjense que se contrapone porque mientras más sabemos de la palabra de Dios, sabemos que más necesidad tenemos de seguir aprendiendo. Uy, yo no sabía esto. Ay, yo no había entendido esto. Pero si no meditamos, si no la estudiamos, si no estamos en comunión con el Señor pidiéndole que su Espíritu nos muestre, nos hable, nos diga, no lo vamos a lograr. Así que, y una vez conocemos, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle a los demás. Y eso le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas, pero enseña la sana doctrina, no permitas falsas doctrinas. Alerta a los hermanos de que eso es falsa doctrina, de que por ahí por donde van, no, eso no es. Y desecha las fábulas y las profanas y de viejas, y decía, yo busqué que eso de viejas, ¿por qué de viejas? Decía que habían sí señoras que se dedicaban como en aquellas épocas había muchos dioses, ellos no conocían al Dios verdadero, ¿verdad? Mucha gente también, había mucha mezcla de cosas, y entonces pues esas señoras mezclaban leyendas, y todavía nosotros en esta época, mucha gente nos viene leyendo de leyendas y cosas, inventos. Yo tenía una tía que decía, no, porque si una estrella se cae, cuando pasan los meteoritos, si cae en tierra,
esto explota. Y no la mires, porque si la miras, o sea, se inventan cosas la gente por temor, por lo desconocido. Y entonces en vez de buscar e instruirse, lo que hacen es inventar. No, y piden un deseo. Exactamente. Pero nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos y saber cómo estamos. ¿Estamos nutridos de la palabra de Dios? ¿Estamos instruidos en la palabra de Dios? ¿Seremos capaces de darnos cuenta de lo que no está y de lo que está incluido en la palabra de Dios? ¿La estoy viviendo? ¿Soy un ejemplo o no soy un ejemplo? Vamos a ver qué le decía Pablo a Timoteo. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo sabía que Timoteo era un hombre fiel, que era un hombre conocedor, pero lo exhortaba a que siguiera ahí. Lo exhortaba, si usted sigue leyendo el capítulo 4, más adelante, usted se va a encontrar de que le decía, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado, le decía en el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello. Porque dice también la palabra, el que esté fuerte, cuídese de no caer. Así que nosotros por eso también tenemos que estar disciplinados y por eso es que tenemos que seguir un modelo de instrucción para poder alcanzar el conocimiento que necesitamos para poder repeler y contraatacar estas falsas doctrinas. Hay un libro que el pastor trajo un día, yo lo había leído antes porque lo había escuchado por la radio y algunas prédicas ahí. Se llama Counterculture, o sea, contracultura. Y es para hoy día, para las batallas de hoy día, para las falsas doctrinas de hoy día, cómo uno puede reconocer cosas que hoy día nos están vendiendo como cosas verdaderas, como cosas hasta que vienen de Dios cuando no lo son. Se llama contracultura. Y es como vamos a nosotros a poder disciplinarnos y a poder aprender a defender y a, más que a defender, a decir, no, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Porque nosotros no tenemos que defender porque la palabra está ahí. Pero dice, no, la palabra de corregir, la palabra dice esto y esto y esto. ¿Ven? Tiene promesas la piedad, que es, ¿verdad? Cuando hablamos de la piedad, el Señor incluye misericordia, incluye muchas cosas, pero incluye también amor. Amor. Y tiene promesas de vida presente y de la venidera. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Nosotros no nos vamos a dejar llevar ni de los apóstoles, ni de los falsos profetas, ni de nadie que no crea, sino nosotros nos vamos a dejar llevar ¿de quién? Del Dios viviente, del que es nuestra cabeza, de que es el Salvador de todos los hombres, y dice, mayormente de los que creen, porque Él está disponible para todos. La salvación vino para todos, pero los que ya han creído, por eso dice mayormente, si ya lo has aceptado, entonces con más razón todavía, ¿verdad? Estamos preparándonos para lo que va a venir, pero ya hemos entendido la verdad. Entonces tenemos que llevarle a aquellos que no la conocen y a aquellos que se han desviado, ¿verdad? Así que nos estimula a Pablo, a Timoteo y a nosotros, y ejercita las disciplinas espirituales, porque muchos de nosotros vivimos relajadamente. Los domingos en la iglesia, las prédicas que hoy día hay tantas y tantas y tantas, y el día entero oyendo prédicas, pero cuando hablamos con el Señor, cuando nos autoexaminamos para ver qué el Señor tiene que quitar y qué no tiene que quitar. El otro día vino Nildaris el viernes y estuvimos hablando y dándonos testimonio una a las otras. Cuánta transformación ha hecho el Señor en nosotras desde que nosotras nos conocimos aquí. No se venga en el matrimonio de ella, las cosas positivas que el Señor ha hecho, lo bueno que Dios ha hecho, lo que Dios ha transformado, como uno cuando miramos para atrás, aquello por lo que orábamos y ayunábamos juntas, contestado, porque Dios es maravilloso. Por eso es que tenemos que disciplinarnos y tratar de llevar a cabo ese plan. La disciplina es como un plan que tú vas a preparar, que nosotros preparamos. Todos los días tengo que orar, todos los días tengo que leer la palabra, todos los días tengo que meditar.
todos los días debo buscar algo que aprender y que me muestre a mí y mi carácter pueda parecerse más al carácter de Cristo, pueda parecerse más a lo que Cristo es, ¿verdad? Así que tenemos que aprovechar porque tenemos beneficios, como dice, vamos a tener vida eterna, hay gozo, hay una cercanía a Dios, hay una cohesión de grupo, hay eficiencia en lo que hacemos. Cuando nosotros estamos al garete y empiezan a hablar y nosotros decimos, ¿de qué están hablando? Yo no sé eso, porque no hemos leído, pero si hemos leído, entendemos y hay más luz todavía. Mire, yo empecé otra vez a leer la Biblia porque yo empiezo todo. Yo tengo una Biblia de todos los días, tienen lo que tienen que leer por los 365 días al año. Y entonces estaba leyendo lo del faraón y me fijo en este versículo que dice que dice Dios que ha puesto a faraón para que se conozca la gloria de Dios. Fíjense que por un lado le dice a Moisés y Aarón, vayan y díganle al faraón que se van a ir porque se van a ir. Entonces, yo me imagino, ellos van pensando que hoy es el día en que se van a ir. Pero ese mismo día que salen y viene el Señor y endureció el corazón del faraón. Y estaba agregando, nosotros desconocemos estas razones del Señor con el faraón. Pero el Señor dice que es para el propósito de glorificar su nombre. Y el pueblo tenía que entender que hasta hoy día los judíos siguen celebrando la salida de Egipto, porque fue el tiempo peor, yo creo que ellos han podido vivir en su vida. Y se acuerdan de eso, y se tienen que acordar porque el Señor les mandó que se acordaran de eso. Y nosotros nos tenemos que acordar de dónde nos sacó Dios, hacia dónde nos trajo, dónde estamos, cuánto mi carácter ha cambiado, cuánto mi manera de ser ha cambiado. Amén. Así que dice, por eso seguimos trabajando y no importa lo que suframos, lo estamos haciendo porque es para el Señor. Y eso, en vez de traernos tristeza, lo que nos trae es gozo de saber que estoy con el Señor, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Así que, ¿qué plan de disciplina? Tenemos aquí un plan. ¿Cuál es la disciplina que vas a querer ejercitar hoy día? Que vas a empezar ¿verdad? A disciplinarte para poder andar en obediencia a nuestro Señor y a sus mandamientos, porque eso es lo que perseguimos, al disciplinarnos, seguir en obediencia a nuestro Señor, reverenciar a Dios, poner a Dios por encima de todas las cosas, ser como Cristo. Los tiempos cambian, las situaciones cambian, los problemas cambian, pero la palabra de Dios no cambia. Los principios que Dios nos dio no cambian, son permanentes. Así que nosotros tenemos que hacer como el militar. Vamos a aceptar, vamos a ser verdaderos creyentes y vamos a seguir la palabra de Dios. Vamos a disciplinarnos para poder conocer esa palabra de Dios, para poder saber lo que viene de Él, para poder ponerle delante a Él lo que tenemos que ponerle y para poder evitar a los que nos vienen a traer cosas que no son. Amén. Así que, hermanos, tenemos ese papelito, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad?, hacer un plan para practicar estas disciplinas. Para que no sea el ayuno de estas 3 semanas nada más. Hay quienes no lo han podido hacer estas 3 semanas. Tenemos el año entero para ayunar cuando necesitemos y el Espíritu nos ponga que ayunemos. Cuando lo queramos hacer para estar con el Señor en un tiempo, en una obediencia y en una dedicación al Señor. Señor, voy a hacer esto hoy para ti, voy a estar por ti. Eso no, por sí solo no me va a llevar a la salvación. Eso es un fruto, un beneficio de esta salvación que Cristo nos ha dado. Porque la salvación es el sacrificio de Jesús. Amén. Y aceptarlo. Lo demás es el fruto. Cuando uno lo va conociendo, mientras más lo conoce, más quiere conocer. Porque yo lo digo por experiencia propia. Yo para atrás no quiero volver. Entonces quiero saber más y más y más y más y más. Y le doy gracias a Dios por estas clases, por la oportunidad que me dio el pastor y Betty de estar en estas clases. Porque aprendo más y más y más y más. Mientras más leo de la Biblia, me doy cuenta que menos sé, pero aprendo más. Porque todo de Dios es infinito. Todo de Dios es infinito. Bueno, vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, en este día por habernos dado la oportunidad, Señor, de conocerte. Gracias por Pablo, que escribía, Señor, inspirado por ti, porque tú salvaste su vida y es un ejemplo de que no importa quiénes seamos, no importa de lo mal que nos hayamos comportado, tú traes salvación a nuestra vida, transformación a nuestras vidas, y nosotros tenemos que estar convencidos de eso, creerlo y llevarlo hacia adelante. Ayúdanos a ser disciplinados, ayúdanos a poder tener una comunión real diariamente contigo, y que realmente tú seas el centro de nuestras vidas, que realmente podamos desde que nos levantamos decir, poner nuestras vidas en manos tuyas, poner nuestra agenda del día en manos tuyas, y más que poner nuestra agenda es que tú nos indiques, ok, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos unos planes, pero tú eres, Señor, el que dice cuáles se pueden ejecutar y cuáles no. Ayúdanos, Señor, a conocerte, ayúdanos a buscar más de ti, danos fortaleza para poder orar más, ayudar más. Derrama su Santo Espíritu sobre nosotros y no olvides, Señor, a los que no te conocen. Ayúdanos, Señor, porque la mies es mucha, yo voy a los pocos. Ayúdanos en este tiempo tan difícil a seguir llevando tu verdad y a no detenernos ni permitir que nadie nos detenga de llevar tu palabra a los que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.